Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el doctor Luis Fernando Manrique desde la ciudad de Nueva York. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te conceda por su gracia disfrutar de su reino eterno. La lección para hoy titula La piedra de Daniel 2 y el establecimiento del reino de Dios. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, recibe un sueño de parte de Dios, en donde le muestra el futuro del mundo. El mismo Dios hace que el sueño se le olvide al rey, y contra toda posibilidad humana, Dios interviene una vez más y pone el mismo sueño en su siervo Daniel, quien relata el sueño al rey y su interpretación. Este sueño presenta las naciones que precederían al imperio de Babilonia, hasta el fin de la historia del mundo e incluso el reino que existirá por la eternidad. En la lección anterior vimos con detalle el significado del sueño, una imagen majestuosa compuesta por varios metales. La cabeza de oro representa a Babilonia, quien ejerció su dominio en el mundo desde el año 626 al año 539 a.C., unos 87 años de hegemonía. Los pechos y los brazos de plata representan a Medo-Persia, quien ejerció su dominio en el mundo desde el año 539 al año 331 a.C., unos 208 años de poder. El vientre y los mulos de bronce simbolizan a Grecia, quien ejerció su dominio en el mundo desde el año 331 al año 168 a.C., dominó durante 163 años. Las piernas de hierro representan adecuadamente a Roma, quien ejerció su dominio en el mundo desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, unos 644 años. Y finalmente los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que representan cómo el imperio romano se dividió en diferentes naciones que conforman la actual Europa, y esta situación permanecería o permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Aunque el sueño representa los imperios que gobernarían al mundo desde Babilonia, incluso pasando por nuestro tiempo, en donde está constituida la actual Europa, el desenlace final del sueño es a donde Dios quiere llamar la atención del rey. Daniel declara que el énfasis del sueño está en lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que dice Daniel capítulo 2, el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Así que en la lección de hoy veremos el clímax de esta visión profética y apocalíptica, el desenlace final de la historia del mundo. Recordemos la última parte del sueño. Daniel capítulo 2, versículo 34 al 36. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la cera del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Esto fue lo que relató del sueño Daniel al rey Nabucodonosor. Pero ahora el mismo Daniel da la interpretación de esta última parte del sueño. Versículo 44 de Daniel 2. En los días de estos reyes, refiriéndose a las naciones que conforman la actual Europa, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora queremos analizar esta última sección que acabamos de leer de la interpretación de la última parte del sueño de Daniel 2. Y quiero comenzar hablando de qué representa la piedra, pero luego estaremos hablando de cuándo será establecido el reino de Dios, y finalmente hablaremos de cómo la piedra se convirtió en un gran monte.
Entremos en esta primera sección. ¿Qué representa la piedra? La metáfora de la piedra o de la roca simboliza a Dios en muchos aparte de la Escritura. No hay nada más apropiado que la figura de una piedra para simbolizar el establecimiento del reino eterno de Dios. Miren cómo la palabra de Dios lo presenta en Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Qué linda descripción que hace este texto hablando acerca de que Dios es la roca. Y ahora miren Salmo 18:31. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Qué hermoso. Dios es nuestra roca sólida, sobre la cual nosotros asentamos nuestros pies. La piedra también puede ser una representación del Mesías. Miren cómo el apóstol Pedro lo describe en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 7. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. En cambio para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En la antigüedad, como hoy, la piedra es utilizada como base para las construcciones. Y Jesucristo es la base de una construcción. ¿Y cuál construcción? La construcción del reino de Dios. Así que ya ha quedado claro que la piedra representa a Dios y también representa al Mesías, a Cristo. Y por supuesto, Cristo es Dios. Ahora, la segunda sección es ¿cuándo será establecido el reino de Dios? Muchos comentadores han tratado de hacer de este detalle de la profecía una predicción del primer advenimiento de Cristo y de la posterior conquista del mundo por el Evangelio. Pero este reino no podía coexistir con los otros 4 reinos. Recuerden que cuando Jesús vino a la tierra, todavía estaba el dominio del imperio romano, simbolizado por las piernas de la imagen, las piernas de hierro. Pero después de que estas piernas terminan su poderío, entonces ahora Roma se divide en la actual Europa. Y solo hasta después de que está constituida la actual Europa es que aparece el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esta idea o esta hipótesis queda descartada de que la piedra hace referencia a cuando Cristo vino por primera vez, porque el reino de Dios tiene que aparecer después de estar constituida Europa. El reino de Dios está todavía en el futuro, como el Señor dijo claramente a los discípulos en la última cena. Mateo 26:29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que aquí el mismo Jesús está diciendo que el reino del Padre está en el futuro, está por venir. Ha de ser establecido cuando Cristo venga en el día final, cuando se manifieste por segunda vez en gloria con millones de ángeles en las nubes de los cielos para juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo 4:1 lo declara de esa manera. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por supuesto, sabemos y creemos que el reino de Dios está cerca, pero que todavía su establecimiento está en el cercano futuro. Por más poderosos y ricos que hayan sido los reinos de metal, como la cabeza de oro, Babilonia, como los pechos de plata, Medo-Persia, como el vientre de bronce, Grecia, como las piernas de hierro, Roma. Estos reinos son solamente el preludio del reino verdadero que existirá para siempre. El reino de piedra, constituido por Cristo, por la eternidad. El versículo 44 deja ver 3 cosas que es bueno que destaquemos ahora. La primera es que dice, levantará un reino que no será jamás destruido. En otras palabras, aunque cada uno de los reinos anteriores eventualmente llegó a su fin y fue destruido, el reino que se establecerá por Dios nunca será destruido por nadie. La segunda cosa es que el texto en el verso 44 dice, ni será el reino dejado a otro pueblo.
Los habitantes de este reino tendrán la seguridad que ningún otro reino seguirá después de este, que nadie lo invadirá, que nadie va a querer usurpar el poder, que nadie va a querer alterar el gobierno divino. La tercera cosa es que el versículo 44 dice, permanecerá para siempre. Daniel introduce el reino final como celestial, divino, destructor e indestructible, irreemplazable, universal y sobre todo eterno, porque lo establece el Dios mismo. Además, es un reino ajeno al fracaso terrenal y a la corrupción humana, ya que hace que desaparezca todo vestigio de los reinos humanos que sí estuvieron bajo esa condición. El versículo 45 también dice algo interesante al interpretar la profecía. Se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna. Mientras que en cierta medida los metales y el barro cocido pueden ser producto de la fabricación humana, ninguna mano humana toca la piedra del sueño que luego se convierte en el reino de Dios. La expresión no con mano alguna indica que este reino tiene origen sobrehumano, que ha de ser fundado no por las hábiles manos de hombres, de conquistadores, de líderes militares, de reyes, sino por la poderosa mano de Dios. Y el tercer y último aspecto que quiero destacar en esta lección es que la piedra se convirtió en un gran monte. La piedra da lugar al monte de Dios, al reino de Dios. La palabra de Dios relata que el monte de Dios sobre la tierra era el monte Sión, en donde se encontraba el templo que fue construido por el rey Salomón. Y ese templo solo estaba simbolizando al verdadero santuario que hay en el reino de los cielos. Así que si lo entendemos de esta manera, el texto nos muestra que ese monte ya existe y de allí se desprende la piedra. Si ese monte hace referencia al santuario celestial y esa piedra que se desprende es Dios, el Mesías, que vendrá pronto a establecer el reino, entonces nos queda claro saber que del santuario celestial vendrá Jesús para venir a esta tierra y establecer su reino para siempre. Qué maravilloso saber que ahora pronto disfrutaremos de un reino eterno. El mensaje final de este sueño profético es: prepárate, porque el reino de Dios viene pronto. Dios desea salvar a cada persona de este mundo. Y cuando el Señor dejó este sueño tan extraordinario de Daniel 2, esta profecía apocalíptica maravillosa de Daniel 2, nos ha mostrado cómo todos los reinos a través de la historia han caído, porque son reinos humanos, pero pronto Dios establecerá un reino que durará por la eternidad. Y tú y yo estamos llamados a formar parte de ese reino. Arrepiéntete, deja el mundo, sigue a Cristo y prepárate para la eternidad. Que Dios te bendiga. Dios te acompañe.